Hola hermanos, amigos que están conectados por acá, Dios les bendiga. Gracias por el tiempo para ver este video y escuchar este sermón. Y bueno, espero que Dios pueda hablar a tu vida como habló a la mía cuando elaboré este sermón. Y este mensaje básicamente es para animarnos en algo. ¿Les ha pasado que de repente están orando y llevan no días, sino semanas, meses o años pidiendo a Dios alguna cosa respecto de algo personal, algún tema de salud, algún tema laboral, algún proyecto, y no sucede y no sucede? ¿Por qué crees que sea? ¿Tú por qué crees que pasa? Yo he llegado a la conclusión después de estudiar este tema y preparar este mensaje basado en la palabra de Dios, es porque no pedimos de la forma correcta, no estamos pidiendo de la forma correcta. Eh, Quiero invitarles a reflexionar sobre un mandato que no solo es una sugerencia de parte de Dios, es una invitación radical a vivir de una manera diferente. Eh, no sé si han escuchado, seguramente sí, se han dado cuenta que hay una frase que se ha vuelto muy común en nuestro lenguaje. Esta frase es primero Dios, primero Dios. Es una frase que se ha vuelto demasiado común y la utilizamos desde que somos chiquitos. De repente dicen, oye, nos vemos el sábado en mi fiesta. Sí, primero Dios, allá nos vemos el sábado. Y así como es, hay muchas frases. En México somos mucho de utilizar esas frases y creo que en toda Latinoamérica, pero primero Dios, si Dios quiere, Dios mediante, este, ya sabes, Dios te oiga. Decimos muchas frases de manera muy recurrente y yo creo que esta frase particular de primero Dios, algunas veces la hemos dicho sin entender en lo más mínimo su significado. Pero la hemos aprendido, como yo decía, desde niños, ¿no? Por herencia, porque la escuchamos, entonces la decimos simplemente por repetición. La oímos y la repetimos. Incluso estoy seguro haber escuchado por ahí alguna de estas, pues alguna persona que se autonombra ateo y me ha tocado escuchar que dicen esta frase cuando tienen una situación complicada o están preocupados por algo. Entonces, muchas veces le hemos dicho o le hemos utilizado sin entender nada. En otras ocasiones, cuando ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, los que somos cristianos, tal vez ya la decimos de una manera más consciente, ¿no? La usamos de forma más consciente. Sin embargo, sigo teniendo mis dudas respecto a que entendamos verdaderamente el significado de esta frase y sobre todo el peso que tiene. Y eso es de lo que quiero que hablemos porque es lo que Dios ha estado hablando a mi vida en los últimos días, en las últimas semanas, y por eso es que estudié qué dice su palabra acerca de esto, de lo que pedimos al Señor y de que utilizamos esta frase muy a la ligera. Primero Dios en realidad significa que en una situación determinada pondremos a Dios en primer lugar. Eso es lo que significa decir primero Dios, no solo como una frase trillada, ponerlo a Él en primer lugar. ¿Y qué significa entonces? De aquí viene esta pregunta, ¿qué significa entonces poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida? La palabra de Dios, porque no voy a hablar de mi experiencia ni de cosas que he aprendido en la vida en general, voy a hablar de la palabra de Dios. Y por eso es que les pido que me ayuden a orar para poner esto en manos del Señor. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, hablando de ti, de tu palabra, que nos has regalado. Te pido que no sean mis palabras ni mi conocimiento, sino tu Espíritu Santo el que hable en este momento. Y quien esté escuchando esto, escuche tu palabra y no la mía y pueda ser confrontado, retado, fortalecido por tu Espíritu Santo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La palabra de Dios nos enseña de manera clara y muy contundente y muy poderosa a buscar en primer lugar su reino, a que permanezcamos en Cristo, a gozarnos en el Señor a pesar de las tribulaciones y a tener la confianza de que Él escucha nuestras peticiones. Todo eso, aprender esas cuatro cosas y tenerlas claras, nos ayuda a entender qué significa que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, a través de cuatro enseñanzas, de cuatro porciones diferentes de la Escritura. Mateo 6:33, Juan 15:7, Filipenses 4:4 y Primera de Juan 5:14.
¿Por qué estas 4 escrituras? Porque estas 4 en conjunto nos guían hacia una vida transformada por darle a Dios la prioridad de nuestra vida. Entonces, veamos qué dice cada una de estas escrituras. Empecemos con Mateo 6:33 y esta es la primera enseñanza. Hoy vamos a tener 4 enseñanzas y un desafío al final. La primera enseñanza es buscar primero el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Lo hemos escuchado, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. A esto se refiere esta escritura. Y tiene una explicación. Jesús nos llama a poner a Dios y su reino en el primer lugar de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que sin importar las preocupaciones materiales, emocionales, físicas, enfermedades, situaciones, preocupaciones que podamos tener, debemos enfocar nuestro corazón y mente en la voluntad de Dios. Y a ver, vayámonos al contexto histórico de esto para que entendamos un poquito y veamos por qué sí están hiladas cada una de estas escrituras. Mateo 6:33 fue escrita por Mateo para un público judío, cristiano en ese entonces, en un contexto de enseñanza sobre la dependencia de Dios, sobre depender de Dios en la vida cotidiana y poder confiar en su provisión. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a un análisis literario, gramatical, buscar, la palabra buscar, que se utiliza aquí en Mateo 6:33, implica una búsqueda activa, prioritaria y comprometida. O sea, es lo más importante que tengo que hacer en mi vida, buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. No buscar ahí como cuando busco algo que se me perdió, algo que no encuentro. No, buscar de manera activa, comprometida y prioritaria. Amén. Ahora, para seguir entendiendo qué nos quiere decir el Señor aquí a través de Mateo, también nos dice que buscar primero el reino implica vivir conforme a sus principios, a los principios de Dios. Amor, justicia, misericordia y verdad. En esos principios. Es un llamado también, mi hermano, a reordenar nuestras prioridades, donde lo espiritual debe de ocupar el lugar más importante, donde lo que dice Dios en su palabra se vuelve para nosotros una prioridad, una orden que queremos obedecer. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica en nuestra vida diaria? Reflexionemos esto. A ver, yo les pregunto, hermanos, me lo pregunté a mí en estos días y te lo pregunto a ti hoy. ¿Qué áreas de tu vida están compitiendo por ocupar ese primer lugar en tu corazón? ¿Qué áreas, qué cosas en el día a día de tu vida están ocupando ese primer, le están queriendo quitar en tu corazón, en el trono de tu corazón, el lugar al Señor? ¿Qué cosas hay? El trabajo, el reconocimiento, una pareja, tu esposa, tus hijos, tú mismo. ¿Quién está ocupando ese lugar en el trono de tu corazón? Y para que podamos avanzar y des estos primeros pasos, mira, yo he estado viviendo unas situaciones en los últimos meses y en los últimos días de manera más fuerte de cosas que anhelo, de cosas que quiero, que le pido al Señor todos los días y que veo que no se dan y digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si te lo estoy pidiendo? ¿Por qué si estoy tratando de hacer tu voluntad? ¿Por qué no se están dando? Porque me di cuenta, hermano, que he estado pidiendo muchas veces y lo he hecho a lo largo de mi vida, e incluso últimamente, siendo cristiano, sirviendo al Señor y teniendo años de conocerle, en ocasiones me di cuenta que sigo pidiendo de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis anhelos, de acuerdo a mi voluntad, pero no buscando alinearlos 100% a la voluntad de Dios. Y entonces por eso es que no se dan, por eso es que no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que yo he estado haciendo y qué es lo que te invito? Ahí te va este tip. Yo nos invito a todos los que estamos escuchando esto a que hagamos lo siguiente. Durante esta semana, hagamos la prueba esta semana, o este mes, o el tiempo que lo quieras hacer. Busquemos al Señor en oración como primer lugar. Que cada vez que nos despertemos, lo primero que hagamos, antes que bañarnos, antes que salir a correr, antes que ir a tomar agua, a tomar un café, oremos, busquemos a Dios en oración. Si tú ya oras 5 o 10 minutos, métele 5 o 10 minutos más. Si ya oras media hora, métele 10, 15, 20 minutos más. Busquemos fervientemente al Señor en oración todas las mañanas como nuestra prioridad. Segundo lugar, leamos su palabra. Que no termine el día sin que leamos una porción de la Escritura. Un salmo, un proverbio, un evangelio, algo del Antiguo Testamento, leamos algo.
de su palabra. Y en tercer lugar, meditemos en eso que leímos y en la oración que hicimos, meditemos en el Señor, hablemos con Él, analicemos, tomemos notas de lo que leímos y analicemos qué nos quiere decir el Señor y cuál es su voluntad en eso que nos está diciendo. Y entonces, nosotros, una vez que hagamos eso antes de irnos a dormir, pidámosle que todo lo que hicimos, la oración que hicimos, la lectura que hicimos, el análisis, la meditación, nos muestre qué acciones, qué actitudes o qué hábitos se están oponiendo a su voluntad y que están haciendo que en el trono de nuestro corazón no esté Él, sino que estemos nosotros o haya alguien más sentado en ese trono. Pidámosle que nos muestre esas acciones. Y entonces vamos a empezar a soltarlas y ponerlas en sus manos, entregárselas a Él. Y estoy seguro, hermano, que veremos cómo Él va obrando y va a empezar a suplir nuestras necesidades de inmediato y de forma automática. Porque suplir nuestras necesidades no quiere decir que va a suplir nuestros caprichos, va a suplir nuestras necesidades. Como yo he escuchado que mi pastor lo dice algunas veces y algunos otros predicadores, Dios no siempre nos va a dar, no necesariamente nos va a dar lo que queremos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. Dios va a empezar a suplir nuestras necesidades, hermano, si hacemos eso porque hemos comenzado a ponerlo a Él en primer lugar. Para terminar esta primera enseñanza de Mateo, te quiero contar algo que pasó en mi vida. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, me enamoré de Él, me enamoré perdidamente del Señor, quise empezar a conocerlo, a hacer todas sus actividades, a involucrarme en todo, a servirle. No recién que me hablaron, cuando recién que me hablaron me resistí, fui rebelde y no quería, pero una vez que me entregué al Señor, de verdad, recuerdo cuando estaba en mi primer amor, me la pasaba, era mi prioridad, los domingos, los cultos del domingo, los miércoles, discipulado el sábado, actividades. Yo tenía 19 años, entonces congresos, campamentos de jóvenes, yo no faltaba nada. El Señor era mi prioridad. Y entonces empecé a tomar decisiones y una de ellas fue que empecé a diezmar. Yo ya estaba trabajando en ese entonces y empecé a diezmar, pero debo confesar algo y no me da orgullo, que no lo hacía 100% de manera correcta e íntegra. Te pongo un ejemplo. En ese entonces, pues a lo mejor, no sé, me tocaba cobrar una quincena 1,650 pesos. Y en lugar de dar el 10%, yo diezmaba sobre 1,500, redondeaba hacia abajo. Se me hacía como muy natural, redondeaba hacia abajo, me quedaba con un poquito más. Hasta que pasó el tiempo y recuerdo que en una predicación, en un culto, hablaron de la obediencia a Dios. Y como parte de la obediencia también hablaban del tema del diezmo y las ofrendas. Y Dios habló a mi vida, el Espíritu me quebrantó, me acuerdo que lloré, me acuerdo que me sentía mal, me sentía culpable, pecador, mentiroso. Y tomé la decisión de diezmar correctamente a partir de ahí. Y empecé a diezmar lo que correspondía de manera íntegra. Y a ofrendar más, a redondear ahora hacia arriba, ¿no? Y lo hacía con gozo, lo hacía con gusto. Y me empecé a sentir muy bien acerca de eso. Y de manera paralela en ese entonces yo recuerdo que estaba compitiendo por un ascenso y no se daba y no se daba. Cuando empecé a tomar esta decisión de diezmar de manera correcta, te lo prometo, hermano, que pasaron unas cuantas semanas y recibí ese ascenso. Y después de ese pasaron unos meses, no mucho, y recibí el siguiente ascenso. Y empecé a rebasar a gente que llevaba más tiempo que yo en la empresa donde yo estaba, y Dios empezó a bendecirme, y Dios empezó, que Dios dice que Él honra al que le honra, honremos al Señor poniéndolo a Él en primer lugar. Y a esto se refiere Mateo en esta porción de la Escritura. Enseñanza número 2, permanecer en Cristo y tener la promesa de la respuesta. Amén. Juan 15:7, Jesús nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué bendición, Norma, ¿no? Cuando uno lee estas citas, son esas citas que uno lee y se aferra de ellas y dice, no, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, Señor, entonces puedo pedir, no sé, me compro el boletito de la lotería o le anoto algo ahí al Melate y a ver si le atino a todos los partidos. No quiere decir que Dios nos va a dar todo eso que pidamos, no se refiere a eso. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, todo lo que pidan será hecho. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Me voy a ir otra vez al contexto histórico. Cuando está escribiendo esto, cuando se escribe eso en aquella época, aquí se le estaba, parte del discurso fue de despedida de Jesús, dirigido a sus discípulos, en un contexto mucho más de intimidad y de preparación para que ellos pudieran continuar con la misión que les había sido encomendada. Si nos vamos al análisis literario,
Permanecer, la palabra permanecer, aquí denota una relación constante e íntima con Cristo, que va más allá de una relación superficial. A eso se refiere permanecer, una relación constante con el Señor. Entonces, cuando estamos viendo esto, permanecer no es simplemente una cuestión de asistir regularmente a la iglesia, de escuchar por ahí los devocionales, de repente leer su palabra. No, permanecer en Cristo significa tener una relación íntima con Él, conocer a nuestro Salvador, conocer a nuestro Señor, conocer cómo es su corazón, conocer qué es lo que quiere de nosotros, cuáles son los anhelos del corazón de Dios. Cuando empezamos a conocerlo, se requiere tiempo y se requiere constancia y se requiere tener esta comunión. Pero cuando la empezamos a conocer y conocemos sus anhelos, ¿qué crees que pasa, hermano? Nuestros anhelos se empiezan a alinear a los anhelos de Dios, a la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que pedamos, ahora sí nos es concedido. ¿Por qué? Porque está alineado a su voluntad. Porque ahora sí, lo que queremos coincide con lo que necesitamos. Porque lo que queremos ahora está alineado a la voluntad de Dios. No sé si estoy siendo claro. Es como, te voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú tienes un amigo. Yo recuerdo que tenía un amigo en la primaria y empecé a llevarme con él. Y primero, ¿qué sabía de él? Pues sabía cómo se llamaba, sabía cómo le gustaba vestirse, empecé a saber a qué equipo le iba. Recuerdo que yo le voy a la América y él iba a las Chivas, y a pesar de eso era mi mejor amigo. Y empecé a conocerlo, pero después empezamos a tener una relación cada vez más cercana, había trabajos en equipo, me iba a su casa a hacerlos, o él venía a mi casa, en ocasiones de repente ya me quedaba a dormir a su casa, ya sabes, terminar los trabajos, las tareas, y mamá, ¿me puedo quedar a dormir en casa de mi amigo? Está bien, puedes quedar. Nos quedamos, pero ya en la noche era jugar Nintendo, o a ver una película, ya sabes. Entonces empecé a conocerlo cada vez más, sabía qué le dolía, qué no le dolía, qué le gustaba, cuáles eran los anhelos de su corazón. Empecé a conocerlo más. Esa es la relación íntima mucho más fuerte que Dios quiere que tengamos con Él. Y entonces empezamos a conocerlo y nos alineamos. Es vivir en comunión, permitiendo que sus enseñanzas, su amor y su verdad vayan moldeando cada pensamiento y acción nuestro. Mira qué padre es esto y qué bonito. Cuando conocemos al Señor y empezamos a entender su palabra y sus enseñanzas, su amor y su verdad empiezan a moldear nuestros pensamientos para que ahora ya no sean carnales y no sean para satisfacer nuestros deseos carnales y promiscuos y egoístas y chafas, sino que empiezan a moldearse para que esos anhelos ahora tomen la forma de los anhelos de nuestro Señor. Amén. Y entonces eso vuelve eficaz nuestra oración. La promesa de Juan 15:7 nos recuerda que cuando nuestra vida está en sintonía con Cristo, entonces nuestras peticiones se alinean a su voluntad y son respondidas. Y entonces viene la respuesta y la bendición de Dios. Por eso acuérdate que a este sermón yo le titulé Primero Dios, pero le puse entre paréntesis el compromiso antes que la bendición. ¿Te acuerdas la primera pregunta que te hice hoy? ¿Por qué de repente tenemos meses o años pidiendo algo y no se nos da? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si veo que a otros sí? ¿Por qué a mí no? Porque no pedimos de manera correcta, porque nuestra petición es de acuerdo a lo que queremos, no de acuerdo a lo que necesitamos. Y no ha sido moldeada quizás a la voluntad de Dios, no estamos en sintonía con Él. Entonces, no significa que siempre vamos a obtener lo que queremos, pero la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas cuando somos guiados por Él y cuando estamos en sintonía con nuestro Señor. Tercera enseñanza, regocijarse en el Señor. Filipenses 4:4. Pablo nos exhorta en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y por qué tiene que ver esto con que Dios sea el primero en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto de regocijarnos? Tiene bastante que ver. Mira, si nos vamos al análisis histórico, igual, Pablo exhorta a la iglesia de Filipos en medio de circunstancias adversas que estaban viviendo a que mantuvieran su gozo en el Señor. Es decir, en pocas palabras le está diciendo, sé que están sufriendo, sé que hay cosas difíciles, sé que hay retos, pero si ponen a Dios en primer lugar, van a poder mantener ese gozo y no van a estar llorando por las esquinas y por los rincones. Van a estar felices porque saben que su Dios está con ustedes y les va a responder. En el análisis literario o gramatical, regocijaos, en Filipenses 4 casos, está expresando un mandato de mantener una actitud de gozo. Es un mandato a mantener una actitud de gozo aún en la adversidad, aún en las circunstancias que estaban viviendo. Entonces, ¿cómo podemos ir aterrizando este tercer punto en nuestra vida?
vamos a tener tres subtemas. La alegría como estilo de vida. El mandato a regocijarnos en el Señor es un llamado a adoptar una actitud de gozo que trasciende las circunstancias. Y esta alegría no depende de lo externo. No depende de si me reconocen, si me promueven, si me pagan más, si ya no me enojo nunca con mi esposa, si mis hijos obedecen. No depende de lo externo. Depende de la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos y proveyendo en todo momento. ¿Cómo cultivamos el gozo en nuestro interior? A través de tres cosas, hermano. Oración, alabanza a nuestro Dios y meditación en su palabra cuando le estudiamos y tomamos notas. Oración, alabar a nuestro Señor en todo momento y meditar en su palabra. Eso cultiva nuestro gozo en el interior. Una vida en la que Dios primero está primero y ocupa ese primer lugar, se traduce en una vida llena de paz. Y no hay nada mejor que la paz que solo Dios nos puede dar. Y eso genera un impacto en la comunidad. Vuélvete esa luz en esos lugares de oscuridad en tu trabajo, con tus vecinos, en tu casa, con tu familia, que no es conversa, vuélvete esa luz que solo da el gozo y la paz de Dios. Hay gente así, yo veo así a hermanos, a líderes, a mis pastores, siempre con una sonrisa, siempre con una buena actitud, y eso que también tienen problemas, y también tienen enfermedades, y también tienen retos, y también tienen divisiones y cosas que les agüitan, pero el gozo está en su corazón. Amén, porque tienen esta relación y ponen a Dios en primer lugar. Y cuarta y último, para ir terminando, la confianza de que Dios nos escucha. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y no dice, si pedimos alguna cosa de acuerdo a lo que a mí se me antojó hoy, no, de acuerdo y conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Vivir en confianza y en fe, esto significa, esta escritura nos invita a orar, hermano, con confianza plena en que Dios escucha nuestras peticiones. Qué bendición, hermano, hermana. Dios te escucha. Por si hoy creías que no, te lo vuelvo a reiterar y no lo digo yo, lo dice su palabra. Dios te escucha, Dios escucha nuestras peticiones y los anhelos de nuestro corazón. La clave está en que nuestras oraciones sean conforme a su voluntad. Cuando ores, dile, Señor, te suplico, te ruego, necesito esto, necesito dinero, necesito otro trabajo, sana esto, sana a mi familiar, ayúdanos con esto, restaura esta situación. Pero tu oración debe decir, pero que sea tu voluntad, Señor, y no la mía, que esté de acuerdo a tu voluntad, en tu tiempo, en tu momento, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Así pidamos al Señor. Amén. El alineamiento de nuestra vida a su voluntad es lo que nos da el resultado. Poner a Dios en primer lugar nos enseña a discernir qué es lo que realmente necesitamos y a pedir con humildad, mi hermano, a pedir con humildad, sabiendo que nosotros no, pero Él sí conoce lo que es mejor para nosotros. Recuerda que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Cuando pedimos, rogando a Dios que sea de acuerdo a su voluntad, nos va a dar lo que necesitamos porque Él conoce nuestro corazón. La promesa nos da seguridad. No importa la magnitud de la necesidad que tengas, no importa lo grave de la enfermedad, mi hermano, no importa lo difícil y lo imposible que se ve restaurar esta situación, no importa. Dios nos da la seguridad que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él va a respondernos. Amén. Conclusión, pudimos ver que estas cuatro escrituras sí están hiladas y sí se unen para aprender a buscar a Dios y darle ese lugar. Y que entonces esta frase, primero Dios, no sea una frase hueca. Amén. Sea una frase real. No hablamos, cuando decimos primero Dios, mi hermano, no hablamos de un mero orden de prioridades y mucho menos de solamente una frase vacía que se ha vuelto común o que es un dicho popular como muchas que se dicen, sino que al hacerla real en nuestro corazón, entonces genera una transformación en nuestra vida, en nuestras acciones y en nuestras decisiones que impacta cada área de nuestra vida y da un buen testimonio a la demás gente que nos observa y quieren acercarse a Él. Al buscar su reino, primeramente, y permanecer en su amor, nos gozamos en su presencia si oramos conforme a nuestra voluntad. Entonces, desafío para terminar, mis hermanos, desafío para todos nosotros, hagamos cada quien en lo individual un compromiso real de revisar nuestras prioridades y dediquemos tiempo a conocer a Dios para que Él moldee nuestros anhelos de acuerdo a su voluntad. Y como iglesia fomentemos un ambiente donde se viva la alegría del Señor, se promueva la unión en Cristo y la hermandad y nos apoyemos unos con otros. ¿Ok? Y te dejo este desafío final a través de 7 acciones y te lo voy a dejar a través de un acróstico para que se te quede mucho más grabado. Tengo buen maestro para esto de los acrósticos, así que quise dejarte un acróstico con la palabra primero.
¿Ok? Recuerda que el sermón se llamó Primero Dios. Entonces, primero, la P, pon a Dios en el centro de tu vida. Reconoce que Él es la fuente y el fundamento de toda bendición. Pon a Dios en el centro de tu vida. R, recuerda su soberanía en cada decisión. Vive confiado que cada paso va a ser guiado por su voluntad agradable y perfecta. Y inspírate en su palabra y camina en su luz. Que sea la Biblia, hermano, esa luz, esa lámpara, esa lumbrera que guíe tus caminos. Lee su palabra. Enamórate de leer su palabra. M, mantén una comunión constante con tu Señor. Amén. Cultiva una relación íntima como la que yo te decía, que cultivas de repente con amigos, cultiva esa relación con el Señor, estudia, anota, toma notas, medita en su palabra. E, entrega tus preocupaciones y confía en su plan. Todas sus preocupaciones ponlas en sus manos, cada temor y cada desafío. R, renueva cada día tu compromiso con Él. Todos los días renueva tu compromiso con el Señor. O, y con esto terminamos, obedece su voluntad y vive en gozo. Experimenta, hermano, experimentemos la libertad de ser esclavos de nuestro Señor. Experimentemos la libertad de ser esclavos de su palabra y alinear nuestra voluntad a la suya, y eso nos va a dar gozo en medio de cualquier circunstancia. Así que, hermano, que cada decisión, cada acción y cada palabra tuya reflejen la prioridad que hay en tu corazón. Que el Señor ocupe el trono de tu corazón. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos, te rogamos, te suplico que seas tú quien ocupe el primer lugar en nuestra vida, mi Dios, y alineemos todos nuestros anhelos y todas nuestras peticiones a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.